Saludos, buenas tardes. Mi nombre es Fabián Ganturiano. En esta ocasión estaré exponiendo algunos conceptos sobre Windows Phone y SQL de la materia de programación 3. Iniciemos. La Toolbox. La Toolbox es una caja de herramientas que contiene componentes y bibliotecas que están disponibles para los desarrolladores en un entorno de desarrollo integrado o como parte de un framework. Estas herramientas suelen ser visuales o funcionales, diseñadas para simplificar y acelerar el desarrollo del software. Algunas de sus propiedades está el DOP, que determina cómo se posiciona el Toolbox en el entorno de desarrollo. Visible, que lo que va a indicar es si está visible o si está oculta. El width, que controla el ancho de la Toolbox. El haze, que controla la altura. El auto hide, que se puede programar para que automáticamente se oculte. El tab, que permite acceder a las diferentes pestañas dentro del Toolbox. Está la categoría, que se refiere a la agrupación de las herramientas en el Toolbox. Acá podemos ver una imagen de cómo se visualiza dentro de Windows Phone. El Solution Explorer es una ventana en el tono de desarrollo como Visual Studio que permite navegar, organizar y administrar las soluciones y proyectos de una aplicación. Aquí podemos realizar operaciones comunes, ya sea como renombrar, abrir, mover o eliminar algún archivo. Algunas de sus propiedades, visible, que podemos ocultarlo o ponerlo visible. El Selection Item, que representa el elemento actual seleccionado en el Solution Explorer. Es el Project, que es la propiedad que representa la solución de los proyectos. El Expanded, que indica si los elementos dentro del Solution Explorer, como carpetas y proyectos, están expandidos o colapsados. Filter, que permite aplicar filtros para que se muestre solo ciertos tipos de archivos o proyectos dentro de Solution Explorer. El Search All File. Esta propiedad permite mostrar todos los archivos en un proyecto. El Search Order, que controla el orden en que se representan los elementos dentro del Solution Explorer. Acá también podemos ver una imagen de cómo se visualiza dentro del entorno. Error Lists. La Error List es la ventana en Visual Studio que muestra los errores y advertencias relacionados con el código del proyecto. Es decir, cuando ejecutamos algún bloque de código, si hay algún error, esta es la parte donde nos va a indicar, mire, el error es esto y esto, presenta tal error en tal línea y así. Su propiedad es visible, o sea que podemos ocultarlo si no lo necesitamos para poder trabajar de una manera más cómoda, con más espacios. Está el error com, que muestra la cantidad total de errores en el proyecto o la solución. El warning com, similar al error com, pero muestra una cantidad de advertencias en lugar de errores. El messenger com muestra la cantidad de mensajes informativos. Y el filter, que permite aplicar filtro para mostrar solo ciertos tipos de problemas. El short output, que permite ver los detalles del proceso de compilación y otros resultados en el error list. El clean, que es la función que permite limpiarlo, o sea, borrar el mensaje que estaba presentando. Property Window eh, es una herramienta que muestra y permite editar las propiedades de un objeto seleccionado. Es especialmente útil en el diseño visual de interfaz gráficas, formulario, controles y demás. Algunas de sus propiedades, Select Object, que muestra el objeto actualmente seleccionado en el entorno de desarrollo, cuyas propiedades pueden ser inspeccionadas o modificadas. El Category View, que permite organizar las propiedades del objeto en categorías, por ejemplo, diseño, comportamiento y datos, lo que facilita la navegación entre propiedades relacionadas. El el Alphabetical View, que organiza las propiedades del objeto en el orden alfabético. El DOP, que define cómo se posiciona la ventana dentro de las propiedades del entorno de desarrollo. El Searchbox, que permite buscar propiedades específicas escribiendo el nombre de la propiedad en un cuadro de búsqueda. El Helpline, que proporciona una breve descripción de cada propiedad seleccionada. Y el AutoHide, que permite que se oculte automáticamente. Acá también podemos visualizar una imagen donde se puede ver de manera gráfica cómo se visualiza dentro del entorno de desarrollo. Import, el System Collection, Generic, el System Component Model, el System I/O, el System Data SQL Client, el System Driving, el System Text, el System Windows Phone. Import se utiliza para incluir espacios de nombres en el código. Esto nos permite acceder a clases, métodos y otros elementos dentro de esos espacios de nombre sin necesidad de escribir su nombre completo. El system contiene la clase base más fundamentales del .NET Framework. El System Collection Generic proporciona clases genéricas
para manipular colecciones de datos como listas y diccionarios. Existen Component Model, incluye clase para implementar comportamientos en componentes. El System I/O ofrece clases para trabajar con archivos, directorios y flujos de datos. El System Data SQL Client es el proveedor de datos de .NET para SQL de ADO, para hacer la conexión de datos. El System Driven proporciona clases para trabajar con gráficos, colores y fuentes. El System Text contiene clases para manipular texto, como codificaciones y operaciones con cadenas. El System Windows Form incluye clases para diseñar y gestionar interfaces gráficas en aplicaciones de Windows Phone. El namespace es un contenedor lógico que se utiliza en programación para organizar clases, interfaces y funciones y otros elementos del código, agrupándolos de manera estructurada y evitando conflictos de nombres. La class program de CSS es un archivo de hoja de estilo que define la apariencia visual de los elementos HTML con la clase .program. Ya los que habrán tenido experiencia en programación web saben a qué nos referimos. El botón es el control gráfico de la interfaz de usuario que permite al usuario interactuar con la aplicación. Se utiliza para realizar una acción como enviar información o ejecutar comandos. Algunas de sus propiedades, text, define el texto que se muestra en el botón. Enable determina si el botón está habilitado o deshabilitado para ser interactuado por el usuario. El backcolon especifica el color de fondo que le podemos colocar. El forecolon define el color de texto que aparece en el botón, ajustándolo para mejorar su legibilidad. El font permite establecer la fuente tipográfica del texto y el size configura las dimensiones del botón. El location especifica la posición del botón dentro del formulario. Acá podemos ver cómo se visualiza en el entorno de desarrollo. Ese sería el botón. Ese color de fondo se le puede cambiar con la función backcolon. Ese texto con la función text se podría colocar, por ejemplo, entrar, salir, cancelar, lo que queramos, dependiendo de la aplicación que estemos desarrollando. El Groupbox es un control de interfaz gráfica en Windows Forms utilizado para agrupar otros controles dentro de una sección delimitada. Su propósito principal es organizar los elementos de un formulario de manera visualmente clara, mostrando una caja con un borde alrededor de los controles agrupado de dos, y a menudo contiene título que explica el grupo de controles que contiene. Dentro de su propiedad de text, define el texto que aparece como título del Groupbox. Enable indica si está habilitado o deshabilitado, dependiendo cómo lo coloquemos, si true o false. El backcolor especifica el color del fondo. El forecolor define el color del título del Groupbox. Y el font permite establecer la fuente utilizada para el título del Groupbox. También tenemos types, que configura la dimensión. Y el location, que especifica dónde está ubicado dentro de su contenedor. El label. Un label en Visual Basic, bueno, acá podemos ver gráficamente cómo se vería el Groupbox. Continuamos con el siguiente concepto, que es el label. Es un control, el label es un control que se utiliza para mostrar texto estático en un formulario. Sirve para dar información al usuario o para describir otros controles como cuadros de textos o botones. Dentro de sus propiedades, el text define el texto que se muestra en el control label utilizado para proporcionar información al usuario. El font establece la fuente del texto, incluyendo tipo, tamaño y estilo. Esto es parecido a las funciones de Word cuando estamos utilizando esa herramienta. El forward color determina el color del texto que se muestra en el label. El back color especifica el color de fondo. El align controla la alineación del texto. El autosize indica si el label se ajusta automáticamente a su tamaño en función del contenido del texto. Y el border style permite agregar un border label que puede ser fijo, tridimensional o ninguno. Aquí podemos ver también una imagen. Esa, por ejemplo, la función text, que ahí podemos cambiarle el nombre de lo que queramos. El link label. Un link label es un control que se utiliza para mostrar texto con formato de hipervínculo en una aplicación de Windows Phone. Este control permite que el usuario haga clic para ejecutar una acción, como cerrar un formulario, por ejemplo. No debemos confundirlo con el link. El link label, por lo regular, la gente tiende a confundirlo, porque por decir link label ya se puede entender que es para ingresar a alguna página web dentro del formulario, pero realmente para lo que se utiliza es para ejecutar una función parecido a un botón
y podemos, por ejemplo, colocar un link label para cerrar la aplicación, que al presionar eso se cierra la aplicación. Dentro de su propiedad está text, que especifica el texto que se muestra en el control link, el link, que permite definir una colección de enlaces dentro del texto, el link color determina el color de texto, el active link color define el color del enlace cuando el usuario lo selecciona o lo está activando al hacer clic, es decir, cuando lo marcamos. El Visited Link Color establece el color del enlace después de haber sido visitado. El Link Buyer controla el comportamiento visual del enlace y el Disable Link Color especifica el color del enlace cuando está deshabilitado, permitiendo personalizar la apariencia de este estado. Acá podemos ver cómo se visualiza. Por ejemplo, si lo presionáramos dentro del formulario, ese color azul que tiene, nosotros podemos especificarlo para cuando se presione, coloque por decir algo un color rojo. Continuamos con el siguiente concepto, que es el Market Text Box. Este es un control de entrada de texto que lo que permite al desarrollador es definir un formato específico que los usuarios deben seguir al ingresar datos. Este formato es conocido como máscara. Dentro de su propiedad está mask, que especifica el formato del texto que se debe ingresar en el Market Text Box. El text, que define el texto que está actualmente en el control Master Text Box. El Validate Type, que indica el tipo de datos que se espera en el campo, como data type, integer, etc. Está el prompt chart, que determina el carácter que se usará para mostrar los espacios vacíos en el campo, a menudo un guión bajo. El Validate Time, que permite activar o desactivar la validación de la entrada del usuario antes de que complete la edición del control. El Reset on Prompt indica si el control debe restablecerse al estado de la máscara cuando el campo esté vacío o al ser foco. El Password permite que el texto ingresado se utilice con caracteres de contraseña como asteriscos para evitar que el contenido sea visible o en la interfaz. Eso también se le conoce como encapsulamiento. Aquí podemos visualizar cómo se visualiza en Windows Phone. Por ejemplo, si esto acá quisiéramos que fuera una contraseña, por ejemplo, fuera una contraseña, podríamos colocar que al usuario ingresar datos aquí se marque un asterisco. Por lo regular siempre se utiliza el asterisco, pero también pudiera ser, pues, qué sé yo, un arroba o algún otro símbolo. El menú String permite agregar menús interactivos a las aplicaciones de escritorio en Windows Phone. Es utilizado para organizar opciones y comandos en categorías claras y accesibles para el usuario. Dentro de su propiedades tenemos ítem, que especifica la colección de elementos, menús o submenús que incluye en el menú string. Permite agregar o eliminar opciones del menú. Doc determina cómo se acopla el menú string en el formulario por defecto. Se acopla en la parte superior. El Layout Style controla el estilo del diseño del menú como horizontal, vertical o opciones agrupadas. El Renderer permite personalizar la apariencia del menú utilizando un objeto que define cómo se dibujan los elementos del menú. El Show Item Tool Type indica si se deben mostrar los top tips, mensajes de ayuda, al pasar el cursor sobre los elementos del menú. El Back Column define el color de fondo y el Grid Style controla la visibilidad del grid, el área de agarre para mover el menú si es flotante. Acá también podemos ver una imagen de cómo se visualiza. El siguiente concepto es el panel, que es un contenedor que se utiliza para agrupar otros controles dentro de una sección específica del formulario. Este control proporciona una forma de organizar la interfaz de usuario al permitir que los desarrolladores manejen varios controles como una unidad. Dentro de su propiedad está el color, que define el color de fondo, el borde side, que especifica el estilo del borde del panel, el dock, que determina cómo se ajusta dentro de su contenedor padre, el auto-scroll, que habilita o deshabilita las barras de desplazamiento si el contenido dentro del panel excede su tamaño visible. El control representa la colección de controles contenidos dentro del panel y el size, que establece el tamaño del panel, ya sea de ancho y de alto. El location especifica la posición del panel dentro del formulario en coordenadas Y y X. Acá también podemos ver una imagen de cómo se visualiza, un poco borrosa, pero se alcanza a observar la información. El Pictory Box. Un Pictory Box en Windows Phone es un control utilizado para mostrar imágenes en la interfaz gráfica de usuario de una aplicación. Es especialmente útil cuando deseamos agregar gráficos, iconos o fotografías en la aplicación. Algunas de sus propiedades eh, tenemos Imagine, que permite establecer la imagen que se mostrará en el Pictory Box, el Size Model, que determina
¿Cómo se ajusta la imagen dentro del control? Los valores incluyen el border style define el estilo del borde del pictory box, el back color especifica el color de fondo del pictory box, el dock determina cómo se ajusta en relación a su contenedor, enable es si lo queremos habilitar o lo queremos habilitar, y visible es que se pueda que se muestre o que se oculte. Acá también podemos ver una imagen de cómo se visualiza el Pictorybox en un formulario. Por ejemplo, esta imagen pudiéramos autoajustarla para que cada vez que la cerremos o la pongamos un poco más pequeña, la imagen que tiene dentro se autoajuste para que se vea completa y no se corte. El Progress Bar es una barra de progreso, es un control gráfico utilizado para mostrar el progreso de una tarea, mejor dicho, o proceso en una interfaz de usuario. Es útil cuando se necesita informar al usuario sobre el estado de un proceso que tarde un tiempo, como la carga de datos o la descarga de archivo. Esta herramienta se utiliza dentro del splash de las aplicaciones. Dentro de sus propiedades está minimum, que establece el valor mínimo del rango del progreso, normalmente 0, se inicia en 0. El máximo define el valor máximo del rango de progreso, por lo regular 100. El value especifica el valor actual del progreso dentro del rango establecido. Step determina el valor en que se incrementará el progreso cuando se llame el método performStep. Style lo controla la apariencia. El forest column especifica el color de la barra de progreso. Y el marking animation speed establece la velocidad de la animación en el estilo marque. Acá también podemos ver una imagen de cómo se visualiza el progress bar. Por ejemplo, acá vemos cómo va cargando los datos y se le va mostrando al usuario por qué parte va. También pudiéramos ponerlo con un número que vaya progresando de 1 a 100 para hacerlo un poquito más estético, digamos. El Textbox es un control utilizado para permitir que el usuario ingrese texto en una interfaz gráfica. Su nombre lo dice, Textbox, caja de texto. Y es uno de los controles más comunes, por lo regular los formularios para captar datos de usuario, como nombre, direcciones o cualquier tipo de entrada textual. Dentro de sus propiedades, el text que contiene el texto ingresado mostrado en el control, el multiline que permite que el textbox acepte varias líneas de texto, el read-only que indica si el textbox es de solo lectura, es decir, que no se puede modificar por el usuario, el maxselect establece el número máximo de caracteres que se pueden ingresar en el textbox, el powershell permite definir un carácter que se usará para ocultar el texto ingresado, útil para campos como contraseñas. Scroll bar habilita barras de desplazamiento verticales, horizontales o ambas, especialmente útil en el textbox multilínea. El border style define el estilo del borde del textbox. Ninguno, no, fijo simple, face single o 3D, face 3D. Acá también podemos visualizar una imagen. Por ejemplo, acá en AppName tenemos el textbox. Ahí se va a colocar, digamos, el nombre. Acá podemos también ver otro ejemplo con el email, textbox. Y ahí podemos colocar el correo electrónico. El timer. Este control permite ejecutar código de forma periódica, es decir, ejecutar un conjunto de instrucciones en intervalos de tiempo establecidos. Ya es útil para procesos como autorizaciones automáticas o animaciones o temporizadores, digamos. Dentro de sus propiedades, el interval, que especifica el tiempo en milisegundos entre las ejecuciones del evento type. El enable, que si está activo o no, lo podemos habilitar o deshabilitar. El tab, que permite almacenar datos adicionales relacionados con el timer. El site define el contenedor del timer, utilizando principalmente para facilitar la integración con entornos de diseño. El Synchron Site Object especifica el objeto utilizado para sincronizar el evento type con el subproceso de la interfaz de usuario. Design Mode indica si el time se está utilizando en el modo de diseño, permitiendo configurar propiedades mientras se crea la aplicación. El AutoRes, aunque no es una propiedad nativa del time en Windows Phone, en otro contexto de temporizador como System.timer, permite controlar si el temporizador se reinicia automáticamente después de cada intervalo. Sería una función muy útil. Acá también podemos ver una imagen para tener una idea más visible de lo que es un temporizador. El Open File Dialog es un cuadro de diálogo que permite a los usuarios seleccionar un archivo desde su sistema de archivos. Es útil para cargar archivos en la aplicación.
Dentro de sus propiedades tenemos filter, que permite definir tipos de archivos que pueden ser seleccionados. El filter index, que establece o devuelve el índice del filtro seleccionado en la lista. El file name, que devuelve o establece un nombre del archivo seleccionado. El initial directory, establece el directorio inicial que se mostrará cuando se abre el cuadro de diálogo. El multiselect indica si se permite seleccionar varios archivos al mismo tiempo. El title especifica el título que aparecerá en la barra del título del cuadro de diálogo. El checkfile exist controla si ese cuadro de diálogo muestra un mensaje de error cuando el usuario selecciona el archivo inexistente. Acá también podemos ver una imagen del OpenFile Dialog. Database. Database es un sistema de base de datos que almacena datos de manera organizada, ya sea SQL o no SQL, permitiendo su acceso, gestión y manipulación de forma eficiente. En una aplicación de Windows Phone, puedes integrar una base de datos para almacenar información como usuario, productos, relaciones, entre otros. Eso a través del System Data SQL Client de Adobe. El User Database es un comando en SQL que se utiliza para seleccionar una base de datos específica en el servidor de base de datos con el que estás trabajando, ya sea MySQL, SQL Server, Oracle o cualquier otro. Este comando cambia el contexto de la base de datos activa en la sesión actual, lo que significa que todas las consultas posteriores se ejecutarán sobre esa base de datos. Digamos que tenemos dos bases de datos, un usuario y un empleado. Si estamos utilizando la base de datos usuario y queremos pasar a utilizar la base de empleado, ya porque vamos a modificar, hacer un update, digamos, a modificar algún dato dentro de esa tabla de empleado, lo que utilizamos es el UC Database. El UC ponemos la tabla que queremos utilizar, la base de datos, perdón, que queremos utilizar. El table es una propiedad que se utiliza para almacenar datos en una base de datos de manera organizada. Una tabla está compuesta por filas y columnas, donde cada columna contiene un tipo específico de dato y cada fila y columna donde cada columna contiene un tipo específico de dato y cada fila representa un conjunto de datos relacionados. Dentro de sus propiedades está el name, el nombre de la tabla, es único dentro de una base de datos y se utiliza para referirse a ella en las consultas. Por ejemplo, si dentro de la base de datos usuarios tenemos una tabla que diga nombre, eh, bueno, que diga apellido, por ejemplo, para no confundirlos, y no podemos crear ya otra columna con ese mismo nombre. Está la clave primaria. La primary key es un identificador único en la columna. Por lo regular, tiende a ser un código, por ejemplo, para hacer algo visual dentro de la Junta Central Electoral. La columna primary key sería la cédula, porque es un identificador único de cada ciudadano, no se puede repetir, no pueden haber dos igual. Eso es lo que quiere decir primary key cuando le agregamos cuando le damos esta propiedad a una columna es porque los datos dentro de esa columna no se pueden repetir. Si yo dentro de mi empresa tengo un código de usuario, digamos 22, no puede haber otro empleado con ese mismo código. Restricciones o constraints. Las tablas pueden tener restricciones que definen reglas sobre los datos. Las más comunes son no null, unique y check. El no null es, por ejemplo, cuando no queremos que en la columna haya valores que sean nulos, que obligatoriamente tengamos que introducir un valor. Por ejemplo, en un formulario, la columna nombres no puede quedarse vacía, obviamente, porque no sabríamos de quiénes son los demás datos que se introducen. Entonces, al crear esta base de datos, cuando creemos esos campos, le colocamos a nombre, no null, no puede repetirse. El único lo que especifica de manera similar a una primary key que los valores sean únicos, que no se puedan repetir. Y el check, que son valores dentro de un rango, una lista específica. Tenemos los índices, que son estructuras adicionales asociadas a una tabla que mejoran el rendimiento de las consultas, permitiendo búsquedas más rápidas en ciertas columnas. Están las relaciones, la relationship. Las tablas pueden estar relacionadas entre sí mediante claves foráneas. Las claves foráneas son otro tipo de llaves que están dentro de SQL. Existen unas cuantas más, ya habíamos mencionado la primary key, pero ya la foreign key que vincula una columna de una tabla con la clave primaria de otra tabla. Tenemos la fila, los rows. Las filas son registros de datos dentro de la tabla. Cada fila es una instancia de datos y contiene valores para las columnas definidas. Acá podemos ver una imagen donde visualizamos una tabla. Por ejemplo, las columnas, las filas, que son los registros,
Por ejemplo, aquí vemos que hay valores nulos. Aquí vemos que no aparecen valores nulos porque esta columna de seguro tiene un nom null que no se pueda dejar vacía, y entre otras características. Están los registros, los rows, también llamado fila o tupla, que es un conjunto de datos relacionados que se almacenan en una tabla. Cada registro representa una unidad completa de información dentro de la base de datos. Está el campo, también conocida como columna. Es una unidad que almacena. Dentro de una tabla, cada campo representa un atributo o características específicas de los datos que se almacenan en esa tabla. Por ejemplo, en una tabla de empleados, los campos podrían ser nombre, edad, departamento y salario. ¿Qué es un dato? Un dato es un valor específico que se almacena en un campo, dígase en una columna, de una tabla de base de datos. Los datos son las instancias reales de información que corresponden a un registro, fila en la tabla. SQL, create table, create database, create table, select asterisco from e insert into values. Empecemos con el primer comando, el create table. La palabra crear significa crear. Con este comando creamos una base de datos. Y al crear esa base de datos también podemos crear los campos que va a tener dicha tabla. Si creamos una base de datos escuela, por ejemplo, podemos poner estudiante, cursos, profesores, edad, fecha de ingreso, entre otros campos. El create table, perdón, en el create database solamente creamos la base de datos. Con el create table es que vamos a especificar los campos que va a tener dicha tabla. Perdón por la confusión. Con create table creamos la base de datos. Por ejemplo, podemos crear una base de datos llamada eh, escuela municipal y creamos una tabla con empleados, y dentro de esa tabla ponemos el nombre del estudiante, el apellido, la fecha de ingreso, los cursos que va a tomar, los profesores que tienen esos cursos. Eso es en el create table. Con el select asterisco from, select seleccionamos, asterisco lo que significa que seleccionamos todos los campos, y con el from decimos desde qué tabla vamos a seleccionar todos esos campos. El insert into value se utiliza ya cuando creamos la tabla para insertar valores dentro de esa tabla. El SQL Client es una herramienta de software que permite interactuar con una base de datos utilizando el lenguaje SQL. A través de un cliente SQL, los usuarios pueden ejecutar consultas, administrar bases de datos, visualizar resultados y realizar diversas operaciones como insertar, actualizar, borrar registro, insertar con insert, update para actualizar y delete para eliminarlos. Esos son los comandos que se utilizan. En una base de datos, los SQL Client actúan como intermediarios entre el usuario y el sistema de gestión de bases de datos. Recordemos que SQL es lenguaje estructurado de consultas. Acá tenemos el SQL Adapter, el SQL Common, el SQL Exception, el SQL Connection y el SQL Connection Open y SQL Connection Close. La palabra cortada de connection, significa connection, quiere decir connection. Open, se abre la conexión, se cierra la conexión. En SQL Adapter representa un conjunto de comandos de datos y una conexión a bases de datos que permiten utilizar para rellenar el conjunto de datos del dataset y actualizar el origen de datos. El SQL Command es un objeto que representa una instrucción SQL que se va a ejecutar en la base de datos. Puede usarse para ejecutar consultas, celes, comandos de manipulación de datos como es insert, que ya dijimos que para insertar datos, update, que es para modificar los datos que ya tiene la tabla, y delete, que es para eliminar esos datos o procedimientos almacenados, store procedure. SQL Exception es una excepción que se lanza cuando ocurre un error durante la ejecución de una operación SQL, como una consulta, actualización o conexión fallida con la base de datos. SQL Connection es un objeto que representa una conexión abierta a una base de datos SQL Server. Se utiliza para establecer y mantener la conexión entre la aplicación y la base de datos. El SQL Connection Open o SQL.open abre la conexión a la base de datos permitiendo ejecutar comandos SQL y consultas. SQL.com Close cierra esa conexión con la base de datos liberando los recursos. Tanto SQL.com.open y SQL.com.close son métodos de la clase SQL Connection. El server name
Nombre de servidor por su traducción al español, se refiere a la dirección o identificador de un servicio donde se encuentra alojada una base de datos. En el contexto de las bases de datos, el server name es utilizado para establecer una conexión con el servidor de base de datos desde una aplicación cliente o desde una herramienta de administración como SQL Server Management Studio. El Add New Data Source es el proceso de agregar una nueva fuente de datos en una aplicación, herramienta de desarrollo o entorno de bases de datos. Este proceso se utiliza para establecer una conexión con una base de datos o una fuente externa de datos, permitiendo que la aplicación o el sistema pueda acceder a la información almacenada. El Show Data Source es la acción de la base de datos que permite visualizar. Podemos que show lo que significa es mostrar la fuente conectada. Dependiendo del contexto, esta opción puede tener diferentes significados y usos. Disculpen que se hubiese cortado un poco el audio. Decíamos que el dataset es simplemente un conjunto de datos estructurado que se organizan en filas y columnas como una tabla en Excel o una base de datos. Cada fila representa una observación o registro. En este caso, en el contexto de base de datos, que es lo que estamos tratando. Aunque si ya hemos trabajado con Excel, podemos ver que la estructura de las bases de datos, como se muestran los datos, es similar, porque es en ese formato de tablas y columnas. El Data Grid View es un control en aplicaciones de Windows Phone que se utiliza para mostrar datos en una interfaz de usuario en forma de tabla. Este control permite representar y manipular grandes cantidades de datos de manera visual y estructurada, de manera que los usuarios puedan interactuar con datos de una forma intuitiva, por ejemplo, seleccionando, editando, eliminando filas y columnas. El Connection String, el catálogo, y el Integrated Security. El Connection String es una cadena de conexión de texto que contiene toda la información necesaria para que una aplicación se conecte a una base de datos. Esta información incluye parámetros como el servidor, la base de datos a la que se desea acceder, las credenciales, dígase usuario o contraseña, y otras configuraciones relevantes para la conexión. La cadena de conexión son fundamentales para establecer y gestionar conexiones a bases de datos desde aplicaciones. Catálogo. Un catálogo se refiere a una base de datos específica a la que se desea acceder dentro de un servidor de bases de datos. En una cadena de conexión, el catálogo se especifica como Initial Catálogo en SQL Server, por ejemplo, y es el nombre de la base de datos donde se encuentran las tablas y otros objetos. Integrar Security es un mecanismo de autenticación que permite que una aplicación se conecte a una base de datos utilizando las credenciales del sistema operativo sin necesidad de especificar un usuario o contraseña en la cadena de conexión. Este método es comúnmente utilizado en entornos de Windows, donde se confía en la autenticación de Windows para gestionar el acceso a la base de datos. Eso lo veremos más adelante en otro video que es más práctico. El Test Connection, probar conexión, es un proceso en las herramientas de migración de bases de datos o aplicaciones de desarrollo que permite verificar si la cadena de conexión proporcionada es válida y si la aplicación puede conectarse correctamente al servidor de datos. Messengerbox.show, Messengerbox button, yes no, Messengerbox icon.information, Messenger Box Default Button y Diálogo Resurgex. El primer concepto, Message Box Show, es un método en Windows Phone que se utiliza para mostrar una ventana emergente de un mensaje, dígase un cuadro de diálogo. El Messenger Box Button, Yes No, es una constante utilizada para mostrar un cuadro de diálogo con dos botones tan sencillo como eso, uno que diga sí, uno que diga no. Yes, no. El Messenger Box.com.information es una constante que representa un icono de información en un cuadro de mensaje. Este icono es utilizado comúnmente para mostrar mensajes informativos o notificaciones al usuario. Messenger Box Default Button es una enumeración que define cuál de los botones del cuadro del mensaje debe estar predeterminado, es decir, el que se selecciona cuando el usuario presiona la tecla sin seleccionar un botón explícitamente. El diálogo Resolve
Gex.gex es un valor de la enumeración diálogo result que se devuelve cuando el usuario selecciona el botón sí en un cuadro de mensaje que muestra los botones sí o no. Es útil para manejar la respuesta del usuario en un flujo de control adicional condicional. El tree, el cage y return. Un momentico. Bueno, continuamos. Como decía, tree es una palabra clave que se utiliza para el manejo de excepciones, para intentar ejecutarle un bloque de código que podría generar errores durante su ejecución. Si ocurre un error, se captura y maneja adecuadamente sin que el programa se detenga abruptamente. El catch, el bloque catch, se utiliza después del bloque tree para manejar excepciones que pueden ocurrir en el código del bloque tree. Si una excepción se genera en el bloque tree y el control del programa pasa al bloque CAPS, donde se puede manejar la excepción y evitar que el programa se bloquee o termine abruptamente. Eso también lo explicaremos un poquito más ya de forma práctica en otro video. La palabra clave return se utiliza dentro de un método para devolver un valor y determinar la ejecución del método. En un contexto de manejo de excepciones, se puede usar para salir de un método prematuramente, si ocurre una excepción o si se quiere devolver un valor específico. Focus, Clear, Enable, Start y Stop. El Focus es un método que se utiliza en controles de una interfaz gráfica de usuario. En .NET, como botones, cuadros de texto, cajas de selección, etc., este método pone el control en foco, lo que significa que el control recibe la atención del usuario y generalmente está listo para recibir entradas, dicho de una manera más básica. Por ejemplo, si estamos llenando un formulario donde colocamos el nombre, nuestro apellido, nuestra dirección, teléfono, es información básica. Al guardar esa información, cuando se limpien todos los cambios, el foco lo queremos que inicie el nombre de nuevo, para que vaya a llenar ese formulario, sepa dónde iniciar de una vez. El clear es un método que se utiliza para limpiar o restablecer el contenido de un control o colección, tan sencillo como eso, clear, limpiar. Enable es una propiedad de los controles en una aplicación de Windows Phone que determina si el control es interactuable o no, dígase si está habilitado o está deshabilitado. Start es un método que se utiliza para iniciar un proceso o una tarea, dependiendo del contexto. Este método puede ser utilizado para iniciar temporizadores, animaciones y cualquier otra operación que debe ejecutarse en segundo plano o de forma controlada. Stop es un método que se utiliza para detener un proceso, tan sencillo como eso, stop, detener. De la diferencia entre Application Exit y Disclose. Application Exit cierra toda la aplicación y termina todos los procesos asociados, mientras que Disclose solo cierra el formulario actual, dejando otro formulario o proceso de la aplicación en ejecución. Por ejemplo, si estamos en un menú, en una aplicación y estamos en el menú y abrimos dos formularios, yo abrí la tabla de amortización y digamos que abrí otro formulario para calcular la tasa de cambio. Ya hice el cálculo de la tasa de cambio y no quiero ese formulario, pero todavía necesito la tabla de amortización. Si yo coloco un application exit en el formulario de tasa de cambio, cuando yo le di a salir, lo que va a hacer es que me va a cerrar toda la aplicación. Y yo no quiero eso, solamente quiero que se cierre ese formulario porque tengo otros formularios activos que voy a seguir utilizando. Entonces ahí utilizamos la función disclose. Ya application exit es cuando queremos cerrar toda la aplicación. El siguiente concepto es el splash, que el splash no es más que una pantalla inicial que se muestra brevemente al inicio de una aplicación, generalmente antes de que la interfaz principal esté completamente cargada. Se utiliza para mostrarle el logotipo de la aplicación, el nombre del software o información sobre el desarrollador, y a menudo se emplea mientras la aplicación carga recursos e inicializa en segundo plano. Esta última parte es importante porque ya hubiésemos hecho mención de ella cuando hablábamos de la progress bar, que por lo regular también se coloca en el splash, que cuando se van cargando, esa otra información la ponemos, pero también se mostramos cómo va cargando todos los datos antes de subir la aplicación. El login, que es un proceso mediante el cual un usuario accede a un sistema, aplicación o plataforma digital al proporcionar sus credenciales, generalmente un nombre y una contraseña, un usuario y una clave. Este proceso autentica al cliente, al usuario, permitiéndole acceder a sus datos o funcionalidades privadas dentro del sistema. El login es lo que vemos, por ejemplo, si vamos a ingresar a Instagram, no tenemos la sesión abierta, esa primera pantalla donde colocamos nuestro nombre de usuario, por lo regular un correo electrónico y luego la contraseña. Eso es la pantalla del login, que está conectada
a una base de datos donde vaya autentica que los datos que estamos colocando son los correctos y ahí nos permite el acceso. De colocar algún dato incorrecto, la aplicación podría decirnos que el nombre o el usuario están incorrectos. Siempre no colocan nombre o usuario porque por un tema de seguridad, porque si por ejemplo solamente dijera, bueno, mira, el nombre está incorrecto, digo, perdón, la contraseña está incorrecta, ya le estaríamos diciendo si es otra persona que quiere entrar sin permiso de que colocó el usuario bien, que ahora solamente tiene que buscar la contraseña. El siguiente menú es el menú, interfaz de usuario. En el contexto de la interfaz de usuario, un menú es un componente de navegación que representa una lista de opciones o comandos disponibles para el usuario. Los menús permiten interactuar con la aplicación o sistema de manera estructurada, proporcionando acceso a diversas funciones o secciones mediante selecciones múltiples. Consulta, mantenimiento, ayuda, reporte, mensaje o acerca de. Una consulta se refiere a una operación que recupera información de una base de datos o sistema de función de criterios específicos proporcionados por el usuario. Generalmente se realiza mediante lenguajes como SQL para bases de datos, donde el usuario puede ingresar parámetros de búsqueda o de filtro. Ya hubiésemos hablado de alguno, del select, asterisco from, también podríamos agregar otros comandos que tiene para para hacer consultas más específicas como el where, podemos organizarlo como el del by o podemos agruparlo con el group by, pero ya esos son conceptos que trataremos más adelante. El mantenimiento hace referencia a la gestión de datos o configuración dentro de una aplicación. Incluyen operaciones como agregar, editar, eliminar o actualizar la información. Esas funciones suelen ser proporcionadas por formularios e interfaces de usuarios que permiten al administrador o usuario autorizado gestionar los datos. La ayuda se refiere a las funciones o recursos proporcionados por una aplicación para asistir a los usuarios. Puede incluir tutoriales, documentación, descripciones o un sistema de soporte dentro de aplicaciones que explica cómo usar características o resuelve dudas comunes. Algunos de esos ya lo vimos en análisis de sistemas. El reporte es un documento o visualización generada automáticamente que representa información procesada o agregada, a menudo en entornos tabular o gráfico. Los reportes suelen ser utilizados para analizar o resumir datos de manera comprensible para el usuario. El mensaje o alerta, que es una notificación que aparece en la interfaz de usuario para informar sobre eventos o errores importantes, pueden ser de distintos tipos, como información, advertencia, error o configuración, y suelen requerir alguna opción o reconocimiento por parte del usuario. Eso de seguro todos lo hemos visto en algún tipo de aplicación. El apartado acerca de una aplicación proporciona información sobre la aplicación misma, como su versión, el desarrollador, los derechos de autor y detalles relevantes. Hemos concluido nuestra presentación. Tengo un feliz resto de la tarde.